Buenas tardes, vamos a continuar entonces con las clases de Derecho Privado 4. Culminamos la anterior con las acciones de estado de familia. Ahora vamos a hablar de lo que es el matrimonio y sus efectos jurídicos. Esta charla la hemos colocado en la unidad número 2, es decir, vamos a dar comienzo a la unidad número 2. Vamos a hablar del matrimonio y los efectos del mismo, haciendo referencia de que el matrimonio representa una forma tradicional de familia, lo que explica la protección o que recibe a nivel nacional, es una tutela que recibe de la legislación civil y que progresivamente lo ha ido secularizando. Primeramente fue entendido como un rito religioso, un sacramento en la doctrina católica, pero luego la legislación civil lo ha ido secularizando poco a poco. En nuestro país, el matrimonio desde el punto de vista jurídico es un contrato civil regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. El enlace conyugal es una institución fundamental en la sociedad y en el contexto legal argentino. Reconoce su relevancia como un lazo jurídico y social y establece derechos y responsabilidades entre las parejas. El Código Civil lo regula en el libro segundo, en el capítulo primero, a partir del artículo 401. Para unirse en matrimonio en la Argentina, las parejas deben cumplir con determinadas exigencias establecidas en la ley. Algunos de los requerimientos más importantes incluyen la mayoría de edad, es decir, que tengan las personas, los contrayentes, más de 18 años cumplidos o 16 años con el consentimiento de los padres o tutores. Además, ambas partes deben conservar siempre la capacidad legal para casarse. Esto significa que no pueden estar casadas con otra persona ni tener algún impedimento legal para contraer el matrimonio. En el artículo 403 del Código Civil se establecen cuáles son aquellos impedimentos dirimentes entre los que se definen el parentesco en línea recta, en todos los grados, cualquiera sea el origen del vínculo, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, también cualquiera sea el vínculo entre ellos, la afinidad en línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras éste subsista, haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, tener menos de 18 años, ya vamos a observar en el párrafo siguiente la dispensa que este supuesto tiene, la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Estas básicamente son los supuestos mencionados en el artículo 403 que establecen los impedimentos para contraer el matrimonio. El artículo 404 establece una dispensa para el supuesto caso del menor de 18 años. Es en el supuesto del inciso F del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. Es decir, el menor que haya cumplido la edad exacta de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. Pero a falta de esta autorización de los representantes legales puede obtener la autorización judicial, pero el juez deberá mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. Obviamente que en esta decisión judicial el juez va a tener en cuenta la edad, el grado de madurez que haya alcanzado esa persona, específicamente referido a la comprensión de las consecuencias jurídicas que el matrimonio trae aparejado. También, lógicamente, tiene que evaluar las opiniones de los representantes si éstas las hubieran expresado. En el caso del matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela, solamente puede ser otorgada esta si además de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, es decir, que haya cumplido 16 años de edad, se han aprobado las cuentas de administración. Esto es una cuestión más técnica que se estudia más en profundidad en la representación, pero bueno, cabe agregar, se puede agregar en este espacio.
En el caso de las personas que están comprendidas en el inciso G del artículo 403, esto es, las personas con falta permanente o transitoria de salud mental, también se prevé una dispensa para contraer matrimonio. Se va a tener en cuenta la decisión judicial, la cual se realizará previo dictamen de un gabinete interdisciplinario sobre la comprensión que tenga la persona con ese tipo de imposibilidad de las consecuencias jurídicas que el acto matrimonial detenta, y también, lógicamente, de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez, en el mismo supuesto del menor, debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y también puede hacerlo con su o sus apoyos, los representantes legales y cuidadores, si obviamente el juez lo considera pertinente. El artículo 406 del Código Civil establece cuáles son los requisitos para contraer matrimonio. Para la exigencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes. Este consentimiento tiene que ser expresado personalmente y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo. Este es el oficial del registro civil, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. El artículo 408 del Código Civil establece como un requisito válido del matrimonio que el consentimiento debe ser puro y simple. El consentimiento matrimonial no puede someterse a ningún tipo de modalidad. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio. Esas son las condiciones que establece el 406 del Código Civil. La referencia de esta normativa es que lógicamente tiene que existir entre los contrayentes una voluntad libre, con todo lo que eso significa. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esto son los efectos jurídicos que tiene el matrimonio. Los efectos jurídicos no son solamente los patrimoniales, sino que existen derechos y obligaciones de ambos cónyuges que se manifiestan en deberes íntimos. Por ejemplo, el deber de cohabitación, de vivir en conjunto, de vivir en el mismo lugar, el débito conyugal y la fidelidad. Y también los efectos no necesariamente personalísimos, como son los de ayuda mutua, de asistencia mutua y adoptar el apellido del cónyuge si así lo desean. El matrimonio también otorga derechos hereditarios y beneficios sociales a los contrayentes con la posibilidad de compartir cobertura médica y jubilatoria. Lógicamente el hecho de que contraiga el matrimonio automáticamente le da la posibilidad a cualquiera de los contrayentes a adquirir la cobertura médica asistencial del otro cónyuge. El Código Civil, a su vez, regula los derechos y deberes que emanan del matrimonio para los contrayentes. El 431 del Código Civil establece la asistencia. Dice que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Esta norma es muy clara, es muy precisa y es muy concisa. El 432 hace referencia a los alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante toda la vida en común, inclusive luego de la separación de hecho, con posterioridad del divorcio. La prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. En este caso, en este último supuesto, en el caso de separación, la obligación de alimentaria se va a regir por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. El artículo 433 determina las pautas para la fijación de los alimentos y se establecen una serie de ítems que tienen que tenerse en consideración al momento de fijar, como es el trabajo dentro del hogar, la dedicación, la crianza y educación de los hijos, y de acuerdo a las edades de esto, la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral, la posibilidad de acceder a un empleo por quien reclama alimentos, la colaboración de un cónyuge en la actividad mercantil, industrial o profesional del otro cónyuge, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, es decir, esto cuando es una vivienda única, va a tener posibilidad uno de los contrayentes de tomar el inmueble como atribución judicial. Esto lógicamente bajo algunas
condiciones que las vamos a poder analizar a posteriori. El carácter ganancial propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda, en caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges a otra persona u otra persona. Si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial. Y si los cónyuges están separados, de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación. También se tiene en cuenta al momento de la fijación del alimento cuál es la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. Es muy importante que el juez evalúe estas condiciones al efecto de tratar de equiparar las condiciones económicas que van a mantener ambos dos con posterioridad a la disolución del vínculo. El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, es decir, si el reclamante de alimentos mejora de fortuna o, lógicamente, adquiere algunas de las otras circunstancias que vamos a ver también a posteriori. El cónyuge alimentado inicia que es cuando el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre en alguna de las causales de indignidad. Básicamente, esto es lo que hemos... esta es la referencia de lo que es el matrimonio y de cuáles son los efectos jurídicos del mismo. Hemos podido observar que de esta unión, que ha tenido una génesis primero secular, es decir, fue primero regulada a nivel religioso, luego ha tenido una consagración legal, de ella se emanan ciertos efectos que si bien son jurídicos, pero tienen contenido patrimonial y contenido extrapatrimonial. Básicamente hay que tener en consideración que al momento de contraer matrimonio, las partes tienen que expresar su voluntad libre de contraer el matrimonio. Es muy importante, en el caso, como lo hemos observado, que los menores que tengan 18 años, en el caso de dispensa, el juez tenga esa entrevista para poder conocer. Bueno, continuamos con la próxima unidad, pero esta básicamente matrimonio, efectos del matrimonio, es el comienzo de la segunda unidad.